Shabbat Shalom, amados hermanos, hermanitas. Bendiciones del pastor Dani Vargas del Ministerio Despertando en la Verdad. Y hoy, como todos los Shabbat, siempre avanzamos, vamos detrás de conocimiento, porque no es lo mismo enseñar la palabra del Señor, la palabra de nuestro Rey, el día que Él señala en su calendario, que es un día de reposo, un día donde guardamos el mandamiento como pueblo Kadosh, pueblo santo. Y no obedecemos por obligación, sino que obedecemos más bien por amor, por el amor que le tenemos al Eterno, por lo que Él hizo, que envió a su único Hijo para morir en la cruz, para darnos salvación y vida eterna, porque nuestra vida no es corta, nuestra vida es eterna. Todo lo que estamos viviendo hoy, todo lo que estamos pasando hoy, simplemente es el comienzo de nuestra vida eterna con nuestro Mesías en la eternidad. Así que hoy tenemos una clase poderosa, una clase muy bonita. Es la segunda parte de la clase 19. Esta es la clase número 20. Es simplemente la secuencia de una serie de conocimiento, una serie de 10 clases que estamos dando, donde ya hemos explicado y explicamos en la clase pasada que íbamos a estar explicando cada mandamiento de los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, y vamos a estar explicando cada mandamiento, su profundidad, la audiencia, la interpretación y cómo podemos aplicarlo en un tiempo moderno donde todo lo que tenemos a nuestro lado, todo lo que nos rodea, puede ser un desvío, una falsante, una trampa del enemigo para que nosotros, aún pensando que estamos bien, incurramos y entremos por caminos peligrosos de idolatría o de infracción a una norma, un estatuto, un mandamiento que el Señor nos ha dejado. Y hoy, pues, como secuencia, ya discutimos la semana pasada el primer mandamiento, que fue: no tendrás otros dioses delante de mí. Hablamos de los dioses paganos, de los dioses del tiempo de la audiencia, donde Israel estaba esclavo en Egipto, y hablamos de también la idolatría desde lo antiguo hasta el presente. Por eso fue que titulamos la clase pasada Idolatría Moderna. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos en el tiempo antiguo, estamos en este presente, un presente moderno, donde el enemigo sigue utilizando sus mismas estrategias, pero con diferentes trajes, diferentes colores de trajes modernos para seguir realizando su objetivo, que es seguir engañando y seguir llevándose la mayor cantidad de personas a la eternidad sin Yeshua. Entonces, hoy si estás aquí y has avanzado a la clase 20 y ya has visto todas las clases anteriores, te quiero felicitar porque estás a punto de ya convertirte casi en un maestro de discipulado. Y si estás nuevo por primera vez, viendo ya sea ahora en vivo o la clase después grabada, quiero animarte a que no te quedes con esta clase número 20, porque esta clase 20, aunque yo trato de eh, explicarla de forma básica y que cualquier persona pueda entender, no no se estabiliza en tu mente el conocimiento en su totalidad hasta que pasas por la clase uno, la clase 2, 3, 4, 5. Así que en mi canal, si no has dado seguir, ves a YouTube al canal Despertando en la verdad, por Pastor Dani Vargas. Danos seguir, dale a la campanita y ahí están todas nuestras clases. Desde la clase uno, 2, 3, 4 hasta la clase 19, que fue la última que hicimos en el pasado Shabbat, que fue el pasado sábado. Así que te animo a que lo hagas. ¿Por qué? Porque de igual forma, si eres parte de las personas que ya van avanzando con nosotros y quieres darle un retoque, un repaso a alguna de las clases que quizás no entendiste o que quizás entiendes que es necesario en tu vida, puedes ir a nuestro canal y puedes allí volverla a ver. Recuerda que cuando uno ve dos veces la misma clase, entiendes más, captas más cosas y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, se revela de una mayor amplitud. Así que hoy vamos con el segundo mandamiento. Ya discutimos que la semana pasada hablamos sobre la profundidad de no tener otros dioses delante de mí. Eso es Yahweh hablando al pueblo de Israel. Y hoy vamos a estar discutiendo el mandamiento de no te harás imagen ni a ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Disculpen que está como que mal escrito. Simplemente parece que la inteligencia artificial no me redactó bien la imagen, pero no importa. Ustedes entienden y saben, como quiera voy a dar el texto
Ya sabemos que el próximo sábado vamos a estar hablando de no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Y así por consiguiente, cada sábado vamos a seguir avanzando con el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. El quinto que habla de la importancia de honrar a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la tierra. Y todavía por ahí seguimos hasta llegar al mandamiento número 10. Pero hoy tenemos una clase preciosa. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando hoy sobre este mandamiento que el Padre indicó, segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, en el monte Sinaí a su siervo Moisés. Ya discutimos la semana pasada el primer mandamiento que nos enseñó a quién debemos servir. Pero el segundo mandamiento nos enseña cómo debemos servirle. O sea, el Padre está dando indicaciones de lo que Él le gusta y lo que no le gusta, de lo que Él le agrada y lo que no le agrada, de lo que Él quiere para ti y lo que Él quiere para Él. Entonces, el primer mandamiento nos enseñó a quién debemos servir cuando Él hace referencia a que no podemos tener dioses paganos delante de Él. Y el segundo mandamiento, que es el que vamos a explicar hoy, nos enseña cómo debemos servirle. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Como papá tuyo, como creador tuyo, te dice, no seas adúltero, porque si idolatras otro Dios que no sea yo, me estás faltando, me estás fallando, me estás quebrantando el corazón, porque eso es adulterio, adulterio espiritual. Y el segundo mandamiento que obviamente te dice cómo Él desea que nosotros nos acerquemos a su presencia, le adoremos y le seamos fieles. Amén. Así que este segundo mandamiento de 10, este mandamiento de no te harás imagen ni ninguna semejanza, es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque nuestro papá es celoso y muchas veces pudiésemos estar haciendo algunas cosas que inconscientemente, escucha bien, inconscientemente pudiésemos cometer el error de inclinar nuestro corazón a un lugar que Dios no quiere, que el Eterno no desea, y que otra cosa o otra persona ocupe el lugar que Yahweh tiene el derecho de estar y desea estar, porque Él tampoco te obliga. Él nos da libre albedrío para escoger, pero Él es celoso con lo que Él creó y tú y yo somos parte de su creación. Entonces es bien importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que la idolatría es simplemente también inclinarse ante una estatua. Sabemos que en el mundo hay de todo, hay falsas religiones, hay sobre más de 44,000 religiones diferentes. Hay personas en muchos países que se inclinan a estatuas porque botan lágrimas o porque hace algún tipo de, no sé, algún tipo de milagro dentro de su mente creativa o quizás tal vez el enemigo, que todos sabemos que tiene un ejército de espíritus inmundos que son estafadores y engañadores, les hace ver cosas a ellos que no son reales o que son reales por forma ilustrativa, ¿verdad? Se manifiestan algunos incidentes para que la gente se desvíe, se desenfoque de la Torah, se desenfoque de lo que el Eterno quiere que nosotros entendamos, miremos y aprendamos. Porque el enemigo sabe que si él te distrae hacia otro lugar que no sea la cruz de Yeshua, él, él sabe que es cuestión de tiempo. En un tiempo más adelante, la vida de esa persona que está distraída, que se desvió, estará totalmente corrompida. Entonces, el peligro de reemplazar lo invisible por algo visible que controla el corazón del hombre es tan y tan peligroso como conducir un vehículo de motor a 100 millas por hora sin tener un volante en tus manos. Porque Yahweh habló desde el principio en el monte Sinaí. Lo que pasa es que no estamos escuchando el mensaje.
Solamente los que verdaderamente tenemos el corazón de Mashiach, de Yeshua, hemos escuchado y estamos atentos para aplicar. Porque no solamente es escuchar, es aplicar lo que aprende, como lo dijimos anoche, en la paracha de anoche. Te estuvimos explicando, de nada vale que tú aprendas, de nada vale que el Señor deposite en ti una semilla de cómo Él desea que le sirva si tu prioridad no está dirigida hacia el eterno, si tu prioridad es un negocio, el dinero. Y usted me dirá, pastor, pero es que yo tengo deudas. Pastor, si yo no trabajo, no como. Sí, pero es que tu proveedor no es el sistema, tu proveedor no es el dinero, tu proveedor es Yahweh. Cuando sacamos al Eterno de la fila de nuestras prioridades, que está a lo último, y lo colocamos al frente, cosas diferentes empiezan a pasar. Así que simplemente el segundo mandamiento, simplemente lo que el Padre está revelando, cómo Él quiere que tú le sirvas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo hablábamos de un pueblo cuando él radicó sus mandamientos en las tablas, el Eterno lo que estaba haciendo era fomentando sus instrucciones para que el pueblo le fuera bien. ¿Alguna vez te has sentado con tu hijo o con tu hija y le has explicado algunas cosas que pueden representar peligros para ellos? Y le dices, mira, hijo, cuando salgas de la escuela, no cojas dulce de nadie, no escuches a ninguna persona que te llame, que tú no conozcas, no te montes en carros de personas que tú no conoces porque pudiese darse el caso de que sea una persona que te quiera llevar, te pueda raptar y te pueda hacer daño. ¿Alguna vez lo has hecho con tus hijos? ¿Por qué? Porque tus hijos son tuyos, Dios te los dio, son hechura tuya. Y si tú eres madre, que cargaste por 9 meses ese bebé, que ahora ya es un niño, que ya está convirtiéndose en un hombrecito, tú lo aconsejas porque tú no quieres que eso que nació de ti te lo vaya a arrebatar la vida o el enemigo. Entonces tú lo aconsejas y le das tus instrucciones. Es lo mismo que el Padre está haciendo en el monte Sinaí con su pueblo. Él está dando las instrucciones para que el pueblo no siga viviendo libre, lejos de Egipto, pero como si estuvieran esclavos. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió libre, pero todavía tenía una mentalidad de esclavitud. Todavía idolatraban porque fue lo que aprendieron, fue lo que vieron en en el faraón y en los egipcios. Por eso es que Éxodo 24:5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Por qué el Padre está estableciendo sus normas? Porque el Padre fue quien te creó, el Padre fue quien te formó en el vientre de tu mamá. El Padre fue quien permitió que el alumbramiento llegara, que estuvieras en la vida. El Padre fue quien te hizo crecer, a pesar de que viviste en Egipto, a pesar de que estabas en otra doctrina, a pesar de que estabas en otra religión falsante, que practicabas cosas paganas con mezcla de cosas puras e impuras, el Padre tuvo misericordia. Ahora te envió un libertador que en aquel tiempo fue Moisés, pero para nosotros en esta generación es Yeshua. Él nos liberta, Él nos saca de la incertidumbre, Él te saca de la esclavitud, Él te saca de la pobreza mental, Él te saca, liberta y ahora te lleva por un desierto llamado proceso donde Él está simplemente a través de este discipulado desintoxicándote de todo lo que significa hábitos dañinos, destructivos, de idolatría que te separan directa e indirectamente de Dios. ¿Y por qué digo directamente? Porque el pecar deliberadamente te separa de Dios, pero también el pecar sin conocimiento también te aísla de Dios. Por eso es que muchas personas que dicen, no entiendo por qué no avanzo, no entiendo por qué estoy estancado, no entiendo por qué estoy experimentando tantas y tantas cosas difíciles en mi vida y ellos no tienen el conocimiento de que hay algunas cosas que deben de ser eliminadas de su vida, posiblemente malas palabras, pensamientos de esclavitud, de pobreza, escasez que no ayudan a que tu fe se intensifique.
y malos hábitos de costumbres paganas que hemos aprendido de Grecia y de Roma, que se han hecho parte de nuestra vivencia, de nuestra vida cotidiana. Y es exactamente eso lo que, a pesar de que amamos al Señor, lo queremos conocer, queremos ser cristianos, tenemos las manos sucias porque no se nos ha revelado todavía el conocimiento completo de saber qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no quiere Dios de nosotros. Sabemos que todo está obrando para bien para aquellos que amamos a Dios, porque mientras vas aprendiendo a conocer el corazón del Eterno, mientras te vas metiendo en aguas profundas y el Señor te va revelando, el Señor espera que tú tengas un corazón limpio, contrito, humillado, receptivo, de humildad, para desaprender cosas de malos hábitos y comenzar a aprender las que el Eterno quiere establecer, que son las que te van a llevar a un puerto seguro de bendición. Así que, ¿qué estaba diciendo Yahweh en Sinaí cuando dio los mandamientos? En este segundo mandamiento, ¿qué estaba diciendo Yahweh? Él estaba estableciendo cómo él quería que su pueblo lo adorara a él. Israel, recuerda que venía de Egipto, una nación donde cada ciudad tenía sus dioses, cada animal representaba un dios, cada fuerza natural era adorada. Si pasaba un viento torrente, ya se inclinaban, ahí entró el dios viento. ¿Ve? Si venía una tormenta, ahí vino el dios tal llamado tormenta, un ejemplo que pongo, ¿verdad? Incluso los faraones eran considerados dioses. Faraón pasaba por el lado de un esclavo, el esclavo tenía que bajar su cabeza porque era sinónimo de idolatría, era como una representación de un dios. O sea que Egipto no era solo un lugar geográfico en el mapa, era un sistema mental de idolatría. Allí se respiraba la idolatría por todas partes, mi amado. Y Yahweh estaba diciendo bajo ese escenario, ustedes ya no serán como las naciones que necesitan ver para creer. Yo soy invisible, eterno y no puedo ser representado por ningún objeto. No puedo ser representado por una imagen o por un becerro de oro, que fue en el caso que hizo que Moisés se molestara y rompiera las tablas de los mandamientos. Ahora, ¿por qué Yahweh establece este mandamiento? Porque la idolatría comienza en la mente antes que en las manos. Y yo quiero explicarte esto porque pues, hay muchas personas que no entienden esto que voy a explicar ahora. Y es que yo puedo ser un idólatra sin darme cuenta que lo soy. Porque donde tú pones tu corazón, allí tú pones tu mente. Y no es que dejes de ser responsable con los asuntos que tienen y requieren enfoque. Es que eso no sea el motor que te mueva y que ocupe el lugar de Dios. Porque lo que te mueve es Dios. Lo demás es simplemente un vehículo para tú poder alcanzar algunas de las cosas que sabes que son necesarias en tu vida. Y cuando el hombre crea una imagen en su mente constante, que se mueve hacia esa dirección todo el tiempo, ya no saca tiempo para hablar con su creador, ya no saca tiempo para conectarse con el creador, ya no habla más que de la imagen que tiene en su mente antes de hablar de su creador. O sea, habla más de otras cosas que del creador. Saca más tiempo para eso. Eso sí es una cosa, o eso sí es una persona, o eso sí es un trabajo, o eso sí es algo material, se convierte en un anatema, en un símbolo que puede robar nuestras intenciones de nuestro corazón hacia donde Dios nos quería llevar. Ahora, ¿por qué la idolatría comienza en la mente antes que en las manos? Porque es en la mente donde usted tiene el campo de batalla. La mente en la Torá no es lo que usted tiene aquí arriba en su cabeza, aquí. Déjame poner la cámara para que me vea. Mira, la mente no es lo que está aquí en la frente. No, la mente según la Torá es tu corazón.
Esta es la mente. ¿Entiendes? ¿En qué inviertes tu tiempo durante el día si tu mente está esclavizada a un pensamiento que sustituye a tu creador, sustituye las promesas de tu creador? Cuando vengan los problemas a tu vida, tu mente te va a dictar tu Dios, lo que más pensaste. Si cuando llegan las deudas, lo que primero viene a tu mente es, ay, tengo que hacer dinero, antes de decir o pensar, cuando venga la deuda, wow, Señor, ahora sí que tú te tienes que manifestar porque tú eres mi Dios. ¿Estás viendo las dos vertientes? Las dos. Si el problema llega y tú, lo primero que te viene a la mente es, tengo que hacer dinero, ¿cómo salgo de esto si no tengo dinero? Tú estás colocando en tu mente, en el trono de tu mente, que es tu corazón, el Dios dinero. Por eso no pasa, porque estás aferrada al Dios dinero. Cuando la palabra dice que Yahweh es el dueño del oro y de la plata, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando el hombre crea una imagen, termina creyendo que puede controlar a Dios. Y aunque no lo piense directamente por el temor que pueda existir en una persona que tal vez sea apartada, pero el que no tiene a Dios, un faraón, piensa que puede solo y que no necesita de Dios y que inclusive puede controlar a Dios. Entonces, reduce lo infinito a algo limitado. O sea, en otras palabras, tu conducta de idolatría te separa de lo que Dios pudo haber hecho en tu vida porque Dios es infinito. Su propósito para tu vida, Él tiene tantas cosas que te puede entregar en tu vida porque Él es un Dios de eternidad. Él es un Dios de cosas grandes, no cosas pequeñas como tu mente. Es como decir, tu mente. De hecho, los estudios de la conducta humana y los científicos dicen que el cerebro del hombre tiene dos esferas. El hombre usa solamente una esfera, la mujer es la que usa las dos esferas, por eso las mujeres son más inteligentes, ven como que algo, más cosas que lo que un hombre puede ver. Y se dice que nosotros usamos de un 3 a un 5% nada más nuestro cerebro. Nosotros somos limitados, pero la utilizamos de esa forma porque tenemos mucha negatividad. No creemos que algo bueno puede pasar en nuestra vida. No podemos que nuestra enfermedad se puede curar con la palabra de Yeshua. No creemos en que podemos lograr un objetivo, un ascenso en nuestra empresa, porque todo lo malo es lo que gobierna nuestra mente y nuestras palabras dentro de la queja. Y eso simplemente se manifiesta y te roba la bendición. Por eso era que Egipto estaba tan y tan adentro del corazón de los israelitas que la mayoría de los israelitas, todos murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida porque cada vez que pasaba algo negativo se quejaban. Y ya hemos hablado de eso en el pasado en otras clases. Pero hoy el Señor te dice, no reduzca lo infinito a algo que puede ser grande. No reduzca lo infinito a algo limitado. Y obviamente cuando creamos la imagen en nuestra mente, reemplazamos la obediencia por rituales. Creemos que si hacemos esto, logramos esto. Creemos que si hacemos esta otra cosa, logramos esto. Y hoy yo quiero hacer un rompimiento en conocimiento, porque esto no es el más que ayune. Yo no necesito impresionar a Dios para que Dios me conteste una petición de mi corazón, porque Él sabe que somos del barro y Él sabe que somos imperfectos. Yo no tengo que hacer 50 o 40 ayunos para que el Padre me dé la contestación a una petición. El ayuno me fortalece y me separa de lo pagano, de los alimentos paganos y me purifica mi cuerpo y me hace presentarme limpio ante el Señor. Pero lo que hace que el corazón del Eterno se mueva a mi favor es mi obediencia. Y esto lo hemos dicho ya en otras clases.
Y hasta en TikTok like cada rato, ¿verdad que sí? Anoche lo repetíamos una y otra vez. Es la obediencia, es la obediencia. Y hay gente que reemplaza la obediencia por ritual. Pues me leo el Ave María 50.000 veces cuando esté triste y me va a llegar alegría. O cargo con esta patita de conejo en la cartera y eso me va a dar suerte. Eso me va a poner dinero. O me voy a mirarle el horóscopo para ver mi signo, para ver qué dice de mí, cómo me va a ir el día. Ay, y dice que me va a ir mal hoy, pero en 2 meses voy a estar bien. Ah, pues, y me preparo mentalmente para que me vaya mal. Y así mismo pasa, me va mal. Porque yo preparé mi mente, acondicioné mi mente y hice que ese ídolo, que esa idolatría, que eso que me dijo el horóscopo, que es el Dios horóscopo, yo le creía a él. Yo consulté con él antes de consultar con Yahweh. Entonces reemplacé a mi Dios por un ritual, por lo que hace la mayoría de las masas, las personas que están ciegas, que viven sin fe y sin esperanza y ahora viven una maldición de resultados que no entiendo por qué me pasa. Sí, porque estás consultando otros dioses y Yahweh es celoso. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 4 del 15 al 16. Guardad mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros. Esa gente que dice, yo vi esto, yo vi lo otro, yo veo esto, yo veo... Ten cuidado, guarda tu alma, que no se contamine, porque hay cosas que son parecidas, pero no son. Yo siento a Dios hablando a través de mí. Hay cosas parecidas a algo, pero no son. No son. Y si no son, Dios no las aprueba. Entonces, el Eterno no mostró forma visible porque quería que Israel entendiera. Dios no puede ser reducido a una figura humana, animal o simbólico. Yo quiero que sepa, el Eterno nunca se transformó en algún símbolo físico que el hombre pudiera tener control para que no hicieran una réplica. Porque usted cree que Moisés cuando murió, el Señor se lo llevó y enterró su cuerpo en el desierto. Porque si lo dejaba allí, dentro de un pueblo idólatra, eran capaces de venerarlo a él, de idolatrarlo a él y que siguiera el pueblo de mal en peor. ¿Alguna vez usted ha visto una persona que usted lo ve este año y lo encuentra mal, y luego lo ve el próximo año y lo ve peor, y luego lo ves en 5 años más y está peor que como nunca? Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que la mayoría de ellos insistían en volver a Egipto. Eran libres, pero vivían como esclavos con una mentalidad de pobreza y de escasez. No podían creer que el Eterno les podía entregar una tierra donde habían gigantes. Entonces, idolatría en tiempos bíblicos. En la antigüedad, la idolatría incluía estatuas, dioses de madera o de piedra, imágenes celestiales, amuletos protectores, como lo que te acabé de mencionar ahorita de la patita de, de conejo. Así habían otras cosas más que a mi mente también no llega el conocimiento porque yo no viví en ese tiempo. Objetos considerados sagrados o con poder propio. Y mire lo que dice el Salmo 115 del 4 al 7. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. En otras palabras, no se puede manifestar. Ahora, si se llega a manifestar algo paranormal, sí, señor, yo me está hablando. Es el enemigo aprovechándose de una mente ignorante. Ignorante es una mente que desconoce de conocimiento. Ignorante es una persona que no ha tenido la diligencia para aprender, estudiar algo en específico y por ignorancia comete errores. Y el enemigo sabe que una sociedad, un pueblo ignorante a la Torá está expuesto a ser engañado, está expuesto a que cualquier cosa lo puede distraer. Aquí es donde entra ahora
La gente que siempre está viendo todo malo. ¿Conocerás alguna persona que siempre está soñando sueños malos? ¿Conocerás alguna persona que siempre está viendo a las personas como pecadores todo el tiempo, como que les falta algo, siempre están hablando de cosas negativas? Y no es que Dios no hable, el Eterno habla y Dios te puede advertir de algún peligro donde puedes perder la vida. El enemigo lo sabe que también tú estás en un proceso, pero Dios te puede hablar, sí, lo sabemos. El Eterno puede usar a un profeta, puede usar un sueño, puede usar a una persona que inclusive ni tenga Torah, ni tenga principios ni valores, y te puede decir una palabra que Dios lo usó en ese momento y te confrontó. Eso a mí me pasó, me ha pasado. Pero una persona que siempre fluye en el espíritu, que dice ser profeta y siempre está hablando de cosas malas y no te ve prosperar, ahí hay algo que está pasando. Porque una comunidad cristiana que todo el tiempo están hablando de cosas negativas bajo profecías, pero ¿por qué entonces ese mismo, si fuera el mismo Ruach HaKodesh, si fuera el mismo Espíritu Santo, que habla todo el tiempo esas cosas negativas, ¿por qué entonces no le habla a esa persona que tiene que obedecer el Shabbat? ¿Por qué no le habla a esa persona que tiene que seguir las fiestas de Israel? ¿Por qué no le habla a esa persona que tiene que salir de las fiestas paganas del tiempo moderno en el que nos ha tocado vivir, como la fiesta que se está celebrando hoy, el día de San Valentín? ¿Por qué el Espíritu Santo que te está usando o está usando a esas personas para hablarle a esa persona de que se va a morir, de que está en pecado, de que tiene que bajarse del altar? ¿Por qué el mismo Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no le muestra a él como profeta su condición, que tiene que aplicar los mandamientos, especialmente el cuarto? ¿Por qué? Nunca se ha hecho esa pregunta. Y es por eso que a veces, mis amados, pensamos que estamos bien. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos pensar que estamos bien, pero el Eterno nos confronta y no lo estamos. Entonces, idolatría en el tiempo moderno, hay muchas personas que dicen, yo no tengo ídolos, yo no tengo ídolos. Hay personas que lo reafirman y lo reafirman, pero la idolatría moderna no siempre se ve religiosa. Hoy en día la idolatría puede ser dinero como seguridad absoluta. Si tengo dinero, me siento estable, me siento feliz. Esa es mi estabilidad, que yo tenga el dinero. Cuando debe de ser mi estabilidad es Yahweh, mi estabilidad es Yeshua, porque es mi Salvador. Si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si no tengo lo que yo quisiera tener, pero lo tengo a Él, ya con eso nada más, lo tenemos todo. Porque Él y nosotros, Él y yo bastamos, Él y tú bastan. Cuidado con el éxito como identidad. Cuidado con el yo quiero lograr esto o para demostrarle a los que no creyeron en mí que yo soy mejor que ellos. Cuidado con el ego, cuidado con el orgullo, cuidado con las imágenes, los símbolos de la internet que reemplazan la obediencia, sistemas que te desvían, personas que tienen egos elevados, que se creen que porque son artistas y son famosos, se les ha permitido por este momento, el príncipe de esta tierra le ha permitido a ellos obtener fama, lujo, dinero, pero tienen un problema serio, y es que no tienen al Señor. De nada vale nacer, vivir y morir sin Cristo. Lo peor que le puede pasar a una persona es morir sin Yeshua. O haber recibido a Yeshua y luego haber desechado a Yeshua por cambiar la eternidad por algo pasajero. Nadie coherente, nadie con revelación del eterno cambia algo de eternidad, de bienestar eterno por algo pasajero. Yo no cambiaría mi vida eterna por millones de dólares. Prefiero seguir como estoy y que el Señor nos dé lo necesario o lo que Él entienda para que el ministerio avance. Porque nuestro galardón están en la eternidad. Nuestros premios están en la eternidad.
Nuestra mayor recompensa está en la eternidad, no está ahora. Ahora estamos siendo probados, ahora estamos siendo vituperados, ahora nos van a perseguir, ahora nos van a hacer la vida imposible, ahora nos van a difamar, ahora van a hablar mal testimonio de nosotros, pero nosotros aquí es donde se tiene que probar de que amamos al Señor. En tu prueba, en tu dificultad, es aquí donde tú tienes que depender del Señor, es aquí donde el Señor te va a dar la victoria. Pero las cosas completamente negativas no van a desaparecer no van a desaparecer por completa. El Padre te va a dar la oportunidad de salir de esa situación. Yo conozco personas fieles que sí, el Señor los ha prosperado, el Señor los ha sacado, pero los saca después de haber estado un buen tiempo en un desierto. Tenemos que tener cuidado porque hay gente que depende más de lo visible, más de lo que se ve, que de la voz de Yahweh, que no se ve, pero tiene esencia espiritual. Si tú eres de los que está yendo a una iglesia para ver siempre que a través de gritos se mueva el Espíritu Santo, tenga cuidado. Porque lo mismo que le pasó a Elías, que Elías estaba esperando, metido en una cueva, enredado en una depresión, esperando que Dios apareciera en el fuego. Allí hubo un fuego, hubo un torbellino, hubo viento fuerte y allí en nada de eso estaba el Señor. Se apareció la presencia del Eterno en el sonido apacible, en el sonido suave. Y a veces el Padre está en las cosas sencillas. ¿Por qué los judíos no creen en que Yeshua es el Salvador? ¿Usted sabe esa contestación? ¿Por qué los judíos no saben que Yeshua es el Salvador? ¿Por qué muchos de ellos todavía no se les ha revelado el sol de justicia? Porque según los escritos hebreos, hay unos escritos hebreos que dice que Yeshua, o sea, que el Mesías, no Yeshua, que dice que el Mesías tenía que reunir unas características específicas. Tenía que venir a unir la casa de Israel, las 10 tribus que están en el exilio y la tribu de Judá, las tenía que restaurar. Y Yeshua no lo hizo. Al contrario, por causa de él, trajo enemistad. Él lo dijo, a causa de mí, a partir de ahora, 2 o 3 en la familia estarán divididas. Por eso es que los judíos ortodoxos que no creen en el Mesías Yeshua, ven a Yeshua como un profeta, pero ni lo mencionan en la Torah. Ellos todavía están esperando un Mesías, por eso es que van a ser engañados, muchos de ellos. Y le va a sorprender cuando los que no creyeron en Yeshua vean en la segunda venida del Señor, cuando el que ellos mismos traspasaron, que ese era el Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías que tenía que unir las tribus de Israel, esperaban un Mesías que tenía que venir volando a caballo para entrar a Jerusalén, y Yeshua entró a Jerusalén en un burrito humilde. Esperaban un Mesías que naciera en una cabaña de 5 estrellas, como decir un hotel de 5 estrellas, y nació en un pesebre. Lo que no pudieron entender que Yeshua en todo momento, Hijo de Dios, rescatista de la humanidad, Salvador de la humanidad, vino a demostrar la Torá en amor y humildad y no como ellos lo esperaban. ¿Entiendes? Vamos, si lo vas entendiendo, márcame 777. Yo quiero saber que tú lo estás entendiendo. No me quiero envolver aquí sin saber que tú estás entendiendo este mensaje. Porque eso era una de las preguntas que cuando yo empecé en la raíz hebrea yo me hacía. ¿Por qué los judíos no recibieron a Yeshua o a Jesús como Salvador? Amén. En una azúcar, sí, sí, en una azúcar. Se enseña que es un pesebre. ¿Y cuántos saben que fue puesto en una azúcar, en una cabaña? ¿Por qué en una azúcar? Ya eso lo hemos discutido en otras clases. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando la fiesta de las cabañas. Sukkot, exacto, exacto. Entonces, él vino a modelarnos la forma en que Yahweh quería que viviéramos porque había una humanidad que no estaba viviendo en obediencia. Y había un problema que nadie podía resolver y era el asunto de la eternidad.
Todo el que moría se perdía, con la excepción de los profetas de Abraham, Isaac, Jacob, que ellos se le contó la salvación por la fe de haberle creído al Eterno y por también los mandamientos antes de Yeshua que estaban activos, que eran los de los sacrificios. Entonces, Colosenses 3:5, la avaricia, que es idolatría. La avaricia puede ser también un obstáculo que bloquee tu oración y que bloquee la provisión y la bendición y la aprobación del Eterno en tu vida. Porque la Torah enseña que idolatría es darle a algo el lugar que solo Dios, Yahweh, debe ocupar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la idolatría? Éxodo 25-6 muestra dos caminos. Camino uno, visitó la maldad. La idolatría distorsiona generaciones, cambia la identidad espiritual, hace que el hombre confíe en lo que no salva, hace que el hombre ponga su vista en cosas que perecen, hace que el hombre ponga su desahogo en cosas pasajeras y no cosas de la eternidad. Camino 2, hago misericordia a millares. Cuando una generación decide servir al Eterno correctamente, el destino de su familia es transformado y cambiado para bien. Porque cuando tú decidiste comenzar a aprender la Torah, aprender las raíces hebreas, aprender a entender y conocer el corazón de tu Mesías, de tu Padre Celestial, tú le dijiste al Señor, aquí estoy, quiero conocerte, sé que soy ignorante, que ya establecí lo que es ser ignorante, una persona sin conocimiento o con poco conocimiento, porque aquí todos hemos tenido algo de conocimiento desde pequeño, pero le estás diciendo al Señor, Señor, yo reconozco que tú eres más inteligente que yo. Yo reconozco que tú tienes un mejor plan que el que yo pueda fomentar. Yo reconozco que estoy en el mundo, viviendo en un mundo imperfecto y que el único perfecto eres tú y quien único me puede enseñar y educar es todo lo hebreo, porque eso es lo que tú estableciste como parte de tu reino. Cuando Pablo perseguía a los cristianos de aquel tiempo, a los que guardaban la Torá, a los que seguían el evangelio de Yeshua, ¿qué le pasó en Damasco? Que iba en un caballo y se le apareció Dios y se cayó. Y dice Pablo, y escuché una voz en hebreo que decía, Pablo, Pablo, dura cosa es dar contra el aguijón. ¿Por qué me persigues, Pablo? Y si el Padre, el Eterno, habla en hebreo, debería mirar yo lo hebreo, debería de estar pendiente el por qué Yahweh escogió el pueblo hebreo. No es que tú y yo seamos menos que los hebreos. Es que tienes que entender que nosotros nacimos en un tiempo donde nos mezclamos, donde se mezcló lo puro y lo impuro, y a pesar de todo, cada uno de nosotros, cada uno de nuestras generaciones, proviene de algunas de las tribus. Venimos de la tribu y de la descendencia de José, de Manases y Efraín, de los que se criaron en Egipto. Por eso es que estamos en las naciones. Somos el Israel esparcido. Pero no importa si eres o no eres de la tribu, porque el Eterno ama tanto y tanto a los extranjeros, que Él permitió que con solamente aceptar a Yeshua, levantar la mano derecha, entrar en un convenio, tú seas parte del olivo, o el olivo, del árbol olivo original, es el parte del pueblo Kadosh de Él. Así que es importante entender, amado, esto de la corporativa, de la idolatría, porque la idolatría antigua ya sabemos lo que es, pero la idolatría moderna se nos puede olvidar y podemos incurrir en ella y podemos convertirnos en personas de fracaso, igual que como los que fracasaron en el tiempo antiguo. En lo antiguo, las estatuas eran las que se vulneraban, las que se dictaban bajo engaño, el enemigo le hacía ver cosas a las personas ciegas espiritualmente, eran dioses visibles.
Pero exactamente eso, amor, es lo que sustituye en el tiempo moderno la parte de dioses modernos. Eh, Tal vez no te hincas de rodillas de frente a un dios de estos, pero tu dependencia absoluta es el dios dinero. ¿Estás dispuesto a hablar con la verdad aunque te cueste perder dinero? ¿Mientes y quebrantas el mandamiento de no hablar mentiras para obtener el beneficio dinero? Porque si mientes y quebrantas el mandamiento para obtener dinero, tu Dios es el Dios dinero, no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, siempre es importante entender que aunque cueste, tenemos que hablar con la verdad. No podemos negociar, ni romper, ni quebrantar los mandamientos por nada del mundo, para que eso no se gobierne de nuestro destino de perdición, en perdición. Entonces, las celebridades o líderes elevados como salvadores. Mire, yo digo que El Salvador, el país Salvador, tiene un gobernador muy bueno, Bukele, pero el mismo Bukele acepta que su bondad ha sido como resultado de él tener al Señor en su corazón. En lo personal, no sé si sigue la raíz hebrea, pero algo bueno tiene que tener de parte de Dios para poder ser un gobernador bueno. Pero si yo inclino mi corazón hacia la idolatría hacia él y quito a Dios, me convierto en idólatra también. Porque hay que entender que esa persona está allí porque Dios lo puso, porque Dios se cansó de ver un pueblo donde las gangas reinaban, donde era el lugar más inseguro de Latinoamérica. Y así como se llama a esa tierra El Salvador, Dios le tuvo que enviar un Salvador, pero no para que lo idolatraran, sino para que vieran el amor del mismo Salvador, de Yeshua. Entonces hay que tener cuidado porque los amuletos en este tiempo hoy en día representan objetos que la gente cree que les dan suerte. Los dioses visibles pueden ser celebridades o líderes elevados como salvadores. Hay que tener cuidado. Por eso puse el ejemplo del gobernador de la tierra de Salvador, del país de Salvador. Es muy bueno. Algún día lo veo, lo felicito, le doy un abrazo, pero le digo, ¿cuándo vamos a estudiar? Porque él está muy, muy dirigido, muy bien intencionado y él conoce un principio de parte de Jesucristo y eso lo tiene haciendo muchas cosas buenas. Pero ¿cuántos saben que por obras nadie se va a salvar? ¿Cuántos lo saben? O sea, hay que orar para que también se les sea revelado el sol de justicia, porque son personas que tienen buen corazón, amado. Pero el enemigo siempre entra en la escena para desviar. Acuérdate que lo que no está cimentado en los mandamientos de Dios, tú lo puedes ver progresar unos cuantos años y después usted ve que se cae, porque no tiene base sólida. Y es que se cumple la parábola del que fundamentó su casa sobre la roca, el que fundamentó su casa sobre la arena. Cuando vino mal tiempo, la de la arena se cayó, pero la de la roca prevaleció. Entonces, los cultos paganos antes eran visibles, hoy en día son sistemas que reemplazan la obediencia a Dios. La internet, horas largas metido viendo videos que muchas veces no son ni educativos para el crecimiento espiritual de tu vida. Entonces, mira el misterio de esta clase. Aquí hay algo profundo que muchos no ven. Génesis 1 al 27, 1, verso 27 dice, el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero ¿qué pasó? Que Adán y Eva pecaron, le dieron las llaves de la vida eterna en aquel momento. Le dieron la llave del paraíso a Satanás. Por eso fue que el pecado entró y destruyó. Le trajo muerte espiritual primero y luego se encontraron desnudos. Entonces, cuando el hombre crea imágenes,
Porque después de la caída de Adán y Eva, ustedes saben que Caín mató a Abel. Pero usted nunca se ha preguntado cómo es eso que Caín mató a Abel, luego vino Set. Pero entonces, ¿cómo fue que se multiplicaron las generaciones si en Génesis no explica detalles específicos de cómo fue que esa comunidad se empezó a levantar y se empezaron a multiplicar? Pues hay libros hebreos que explican eso. Cuando Caín mató a Abel, le vino una maldición, el padre lo alejó. Hay otros libros que se enseñan donde explica cómo fue que otras generaciones entraron en la escena porque Caín no era producto del amor de Adán y Eva. Caín era producto de la caída de Eva cuando comió del fruto prohibido en el árbol del bien y del mal. Eso es una clase más profunda, no lo vas a entender, no vas a decir, el pastor no tiene coherencia aquí. Yo sé lo que te estoy diciendo porque el libro de Enoch lo establece y ese libro la Iglesia Católica lo quitó a la Biblia porque habla de que lo que comió Eva en el huerto del Edén no fue un fruto físico, fue acercamiento con la serpiente, fue un acercamiento de relación espiritual con la serpiente. Por eso pasó muchas cosas, pasaron muchas cosas. Génesis capítulo 6, porque ustedes creen que habla sobre los nefilim, hablan de los gigantes. Dice que los vigilantes del cielo, los vigilantes miraron desde las alturas las mujeres de la tierra, las encontraron hermosas, se acercaron a ella y les nacieron gigantes. ¿Cómo fue esa relación sexual de ángeles con mujeres? Eso está en Génesis 6, amado. Pero el libro de no te lo explica. Así como te explica eso, te explica también qué fue lo que pasó en el huerto del Edén. Esto no te lo va a explicar la teología. La teología te va a decir que eso fue una manzana o que fue un fruto, pero si hubiese sido un fruto, ¿por qué cuando vino el Eterno a cuestionar a Adán y Eva, después de que Dios les dio consecuencias por la desobediencia? ¿Por qué fue que Dios le dijo a Eva, por haber pecado, ahora con dolor darás a luz tus hijos? Le habló de su vientre, le habló de su matriz. ¿Por qué? Porque ella había dejado que el enemigo le depositara en ella la simiente de Caín. Por eso fue que cuando ella fue a dar a luz, esa noche, cuando ella pecó, perdón, cuando ella pecó con la serpiente, se mezcló con Adán porque ya Adán sabía que se le había quitado la luz. Hermano, esto es un tema bien profundo, esto es otra clase. Cuando se juntó Adán, Adán decidió morir con ella, se unió a ella y concibió a Abel. Por eso es que los dos bebés en el vientre eran gemelos, Caín y Abel, y uno fue, cuando nació, era semejante a los dioses angelicales, porque ese era Caín, porque había sido producto de un ángel caído. Y Abel fue producto de, obviamente, la relación de Adán, como lo de la tierra. Entonces, por eso fue que Caín mató a Abel. Esto es Torah, amado, esto es Torah. ¿Por qué si fue un fruto? ¿Por qué si fue un fruto de una manzana, las consecuencias fueron en el vientre y no fueron en la garganta por haber entrado por la boca? A ver, póngame ahí en el chat si usted piensa algo respecto a esto. ¿Por qué usted cree, santo, siento la presencia de Dios, por qué usted cree que la consecuencia fue en la matriz y no fue en la boca, en la garganta? Si fue una manzana que entró por la boca, ¿por qué entonces no fue aquí, en la garganta? ¿Por qué tiene que ver con el lugar de la fertilidad? ¿Por qué la mujer pasa 6 días de menstruación?
Según la Torah son 6 días y en el séptimo día tiene que parar la regla, que es el Shabbat. Séptimo día, Shabbat. Todo es interpretativo, amado. ¿Por qué usted cree que son 6 días de sangre? Que el cuerpo está diciendo no hubo vida, hay muerte. La sangre es símbolo de muerte. Porque de ahí viene la vida, exacto. Entonces, ¿por qué tú crees que Yahweh cuando se paseaba, que llamó a Adán y Eva, tuvieron miedo, se escondieron? El primer cuerpo que ellos tuvieron no fue de carne y hueso. Ay, 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 donde Dios me está metiendo. ¿Qué tal si yo te dijera que el primer cuerpo que tuvo Adán y Eva era a su imagen y semejanza? Yahweh no tenía cuerpo humano en aquel tiempo. Eran seres de luz. El enemigo les extrajo la luz. Lo que Yahweh le estaba diciendo, de todos los árboles del paraíso puedes comer, o sea, de todos los privilegios del paraíso puedes disfrutar, pero no te acerques al árbol del bien y del mal. O sea, en otras palabras, no tengas relación, ningún tipo de intimidad con la serpiente que es Shamael, que está en este lugar. Amados, si usted se le hace difícil discernir lo que yo le estoy explicando, te voy a hacer una pregunta, porque yo sé que esto es Torah, pura Torah. Si se te hace difícil entender eso, ¿cómo es que los ángeles de Génesis capítulo 6 se acostaron con las mujeres y les nacieron gigantes? ¿Cómo es que Yahweh, sin tener una relación sexual como la que el hombre y la mujer necesitan tener para procrearse, hizo sombra en el vientre de María siendo virgen y concibió a Yeshua? Yo creo que ya con esto te debo de haber quitado cualquier cosa negativa, porque eso sí lo concibes, ¿verdad que sí? Yahweh no tuvo relaciones sexuales con María. Yahweh hizo sombra en el vientre de María y concibió su cera. Su cera fue los genes de sus cromosomas. Siento a Dios. Lo mismo pasó en el huerto del Edén, pero con una manzana que no fue manzana, fue la cera de la fertilidad del mismo Satanás en medio de un paraíso que se le fue permitido. ¿Para qué? Para Dios probar el hombre y a la mujer. Yo voy a sacar una clase, no te preocupes, Rosy, yo voy a sacar una clase validando todo lo que yo estoy explicando de qué pasó en el huerto del Edén según Enoch, porque no, fue un libro bien, bien fuerte y la Iglesia Católica lo quitó, mis amados. Lo quitó completamente porque sabía que ahí iban a desconectar muchas cosas. Le iban a desconectar a ti y a mí de muchas verdades. Por eso es, amado, que la consecuencia vino en la matriz. ¿Por qué la mujer pasa un proceso doloroso de parto? Porque vino como consecuencia por la desobediencia. No fue Adán el que pecó inicial, fue la mujer. ¿Por qué la mujer y no el hombre? Porque Adán descuidó también a la mujer. La mujer estaba sola en el momento en que Satanás vino a tentarle y vino a sonsacarle. ¿Quién te ha dicho que si comes de mi fruto, morirás? ¿No será que serás igual o más grande que los dioses? O sea, engañó. Siempre el enemigo ha usado la misma estrategia, la cizaña. Como la amiga que te dice, ¿quién te ha dicho que tú te vas a morir por ese hombre que te dejó? Muchacha, vámonos para el party, vámonos para la fiesta, vamos, métete en esta aplicación para que conozcas un buen hombre. Haz esto para que tú veas que te va a ir bien. Mentiras del diablo. Todo eso es el mismo modo operandi que le ha funcionado de generación en generación al enemigo para destruir y confundir. Aún la gente, aún los escogidos, porque dice la Biblia que si Dios no hubiese cortado los días finales, todos nos hubiésemos perdido, aún hasta los escogidos.
Lo que pasa es que el libro de Enoch es un libro que tienes que tener mucho cuidado. Hasta yo mismo, todo esto, amado, yo lo aprendí de un maestro puertorriqueño que vivió en Israel. Sabe Torah, él vive ahora mismo en Nueva York, se llama Elí Hernández. Pero él no explica esto abiertamente al público, porque esto es profundidad, esto es para gente que verdaderamente quiere aprender los secretos y contestar muchas de las preguntas que están en tu mente y que tú no sabes por qué sucedieron. Y todo esto tiene una razón, amado. ¿Por qué tú crees que Satanás quiso disfrazarse y engañar a Adán y a Eva? Porque vieron en ellos el brillo que a él ya se le había quitado cuando fue desechado del cielo. Él le robó la luz a Adán y a Eva, la luz que emanaba de la santidad del mismo Elohim. Recuerde que Satanás fue, no un ángel, fue un querubín con rango, director de la adoración del Señor. Él tenía los mejores espléndidos de iluminación, tenía diamantes, púrpura, tenía diamantes escalina, tenía de todo lo que un ángel puede representar en belleza. Por eso fue que él mismo se creció y se llenó de ego, orgullo, porque era tan hermoso. El Eterno lo vistió de todos los colores hermosos que pueden existir en la creación de Dios. El segundo mandamiento, que es lo que estamos explicando hoy, no trata solo de estatuas, habla de algo mucho más profundo, que ocupa el primer lugar en tu corazón. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón cuando tienes miedo, necesidad o decisiones difíciles? Aquello a lo que corres primero se convierte en idolatría. Muchas veces revela lo que se ha convertido en tu Dios. Y eso es exactamente lo que Dios te quita cuando ha ocupado el lugar de Dios. Por eso lo perdiste, por eso quizás esa relación que tuviste, que tú te esforzaste, que diste todo, de momento se perdió porque el padre te estaba diciendo que él estaba o ella estaba ocupando su lugar. Entonces, hoy tenemos una conclusión de impacto. Cuando Israel escuchó este mandamiento en Sinaí, Yahweh estaba formando un pueblo que no dependería de lo visible, sino de la voz del Eterno. En otras palabras, él quería que la gente entendiera que lo visible era resultado de lo que él era, Dios, de lo que él mismo gobernaba. O sea que el pueblo que aprende a vivir sin ídolos visibles se convierte en un pueblo que aprende a caminar por fe, obediencia y autoridad espiritual. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto nosotros poder caminar con una mente de aún las cosas que no vemos creer que van a suceder? ¿Sabes por qué? Porque tenemos mucho de Roma en nuestra mente. Grecia y Roma tienen una mentalidad muy negativa y muy dirigida a la idolatría. Por eso es que se nos hace difícil poder concebir que cosas buenas nos puedan pasar. Tenemos tanto que sacar de Egipto en nuestra mente, porque un hebreo sabe que si obedece al Señor, aunque se tarde la provisión, vive confiado, vive adorando a Dios, aún en medio de la escasez, porque esa es la mentalidad que el Señor quiso que el pueblo de Israel, en el pueblo, en el desierto, adquiriera, sacando a Egipto de su mente y su corazón para él glorificarse en sus vidas. Porque Dios sabe que donde no hay ídolos, Dios, el mismo Eterno, puede manifestar su gloria sin obstáculos. O sea que el obstáculo no es que Dios tenga manos apretadas o manos atadas que no quiera hacerlo. Ya Dios quiere hacerlo. Dios, me atrevo a decirte que ya soltó tu milagro. El peor problema que podemos estar enfrentando para que no se manifieste lo de Dios en nuestra vida, somos nosotros mismos, amados. La forma en cómo pensamos, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo nos quejamos, la forma en cómo no perdonamos, la forma en cómo odiamos, la forma en cómo maltratamos a nuestros animales, a nuestros vecinos, a nuestras personas que nos rodean, a nuestros familiares, cuando no los escuchamos, no los entendemos, ya rápido vivimos prejuiciados, soltamos las cosas negativas porque siempre vemos lo malo de los demás, pero no vemos lo malo que puede estar ocurriendo en nuestro corazón, lo que nos está limitando. Hablamos de que Dios un Dios libertador, pero vivimos en esclavitud. Hablamos que Dios te puede sanar, pero yo mismo vivo enfermo y Dios no me sana. Hay cosas que tienen que ser destronadas del altar
de nuestro corazón, que se han convertido en ídolos indirectos, que nos separan de la provisión de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en esta clase para ti. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento no solo prohíbe imágenes, también nos llama a romper patrones culturales que lentamente reemplazan el diseño espiritual de Dios para tu vida. O sea que ahora yo quiero que prestes atención, porque Dios quiere ilustrarte, instruirte para que destruyas los hábitos que te han llevado a la idolatría. Porque la idolatría moderna muchas veces entra en forma de hábitos sociales normalizados, como el viernes social, el viernes, cuando llega el viernes. Para la gente que trabaja en oficinas, sábado y domingo es libre. Hay otros que trabajan los fines de semana, pero en el gobierno, en mi país, no sé en tu país, se trabaja de lunes a viernes. Y el viernes, cuando llegan las 4 de la tarde, todo el mundo está celebrando porque se van a ir ahora a beber, a gastarse lo que cobraron en bebida, a disfrutar, a pasarla bien. Y eso es el Dios viernes para ellos. Y no son estatuas, son prioridades en el corazón. Que en vez de decir voy a adorar al Señor, se van a gastar lo que tienen, lo que no tienen en bebidas para buscar un desahogo de una semana larga en trabajo, cuando deberían de estar esperando el Shabbat para reposar, para instruirse, aprender la palabra y después disfrutar en familia. Porque en Shabbat yo voy y disfruto con mi familia. Yo he sabido estar en mi casa todo el día descansando, pero también después de enseñar, después de aprender la palabra, me voy con... O sea, lo ideal es que vayas y disfrutes con tu familia. Tú puedes ir a un parque con tus hijos, tú puedes ir a un restaurante, tú puedes ir a un cine y ver una película constructiva. Pasarla bien con tu familia. De eso se trata el Shabbat, de ir a la casa del Señor a estudiar, pero también sacar tiempo con la familia. Porque ese es el principio del día de reposo. Hacer que Dios sea el que gobierne tu día en reposo y que compartas con tu familia lo que no has compartido en la semana. La Torá enseña que cuando Israel salió de Egipto, no solo salió físicamente, sino que debía desaprender costumbres egipcias. Eso ya lo discutimos. Por eso es que dice Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Por eso, destruir malos hábitos espirituales es parte de la santificación. No es parte de cuántos ayunos más voy a hacer para ser más santo. Eso está bien, pero la obediencia, salir de toda distracción, de que ahora Dios te está revelando lo que tienes que hacer con exactitud para que Dios te haga prosperar en medio de Egipto, en medio del desierto, en donde te encuentres. Existen 5 hábitos que debes destruir inmediatamente para cerrar la clase. Desde la perspectiva de restaurar el orden bíblico, tienes que destruir, tienes que deshacerte de estas 5 cosas. Número 1, celebrar tradiciones que reemplacen las fiestas establecidas por Yahweh. El problema no es reunirse o compartir con amor, sino cuando las celebridades, las celebraciones humanas desplazan el calendario espiritual bíblico. Porque Dios tiene una agenda. Tú tienes la tuya según el sistema de tu país donde tú vives, terrenal, pero Dios tiene una agenda que va por encima y esa es la que hay que estar pendiente. Ejemplo, hoy se celebra San Valentín. No sustituye oficialmente una fiesta bíblica específica, pero en muchos contextos culturales ha ocupado el lugar del énfasis bíblico en el amor de pacto. 2, la familia. 3, las celebraciones bíblicas como Tubá, fiesta hebrea histórica relacionada con matrimonio en Israel antiguo. Y mientras la cultura celebra el amor románticamente en Latinoamérica y Estados Unidos, y lo hace comercial para vender muchos chocolates y seguirle alimentando la diabetes a mucha gente, la Torá enseña que el amor es de pacto, o sea que es todos los días. Yo debo ser fiel todos los días, yo debo ser detallista todos los días, yo debo de agradar, así como yo agrado a Dios, agradar a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo, a mi vecino, a mi vecina, a mi familia, demostrar que yo soy un ejemplo de santidad. Además de que el trasfondo del día de hoy, San Valentín, es de San, de un santo. Yo rindo culto indirectamente al Dios del amor, cuando el Dios del amor no es San Valentín, es
santo Yahweh, que fue el diseñador del amor. Reemplazar las fiestas bíblicas por celebraciones religiosas mezcladas con tradiciones paganas. Muchas comunidades dejaron de celebrar Pesach, Shavuot, Sukkot, que ya la hemos discutido en clases pasadas, y las sustituyeron culturalmente por celebraciones que no fueron establecidas en la Torá. Por ejemplo, la Navidad culturalmente ha reemplazado la conciencia espiritual que el pueblo bíblico tenía sobre las fiestas del Eterno, porque exactamente en esa temporada han hasta relacionado que el Mesías nació el 25 de diciembre, un día que muchos también celebran como el Día de los Muertos. Sukkot, fiesta de los tabernáculos, que muchos estudiosos asocian simbólicamente con el tiempo probable de nacimiento de Yeshua, según calendarios hebreos antiguos. El punto espiritual no es la fecha, sino entender que Yahweh dijo o dio un calendario espiritual propio a su pueblo, y eso está en Levíticos capítulo 23. Número 3, el consumismo emocional. Cuando el valor de una fecha se mide por regalos, gastos, presión social, validación sentimental, el corazón empieza a depender de lo material en lugar de lo espiritual. Te lo voy a volver a repetir. Cuando el valor de una fecha se mide por regalos, ¿qué es lo más que se celebra hoy en el Día de la Amistad? ¿Qué es lo más que se hace? ¿Regalar qué? Muchos regalos. No está mal, pero eso no debe ser un día específico. Pero cuando ese día se conmemora, se señala un calendario para que ahora todo el mundo compre, invierta gastos. Una presión social: si no me regalas, no eres mi amigo; si no me regalas, no me amas. Que la validación sentimental se envuelve a través de un detalle, específicamente en el día que se señala terrenal. El corazón empieza a depender de lo material en lugar de lo espiritual. Número 4. Despójate de tradiciones heredadas sin examinarlas a la luz de la Torá. Muchas prácticas se siguen simplemente porque siempre se han hecho, pero nadie ha tenido el tiempo para confrontarlas o investigar cuáles son sus trasfondos, cuáles son sus orígenes paganos, o sus orígenes, si fuera una fiesta buena que Dios aprobara, creo que estuviera en la Biblia. ¿Usted no cree? La sociedad la normalizó porque acuérdese que el sistema está corrupto, y hasta que Yeshua no regrese y ponga orden y restablezca su reino y haga ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Juan vio en la isla de Patmos, vamos a tener que ver cómo el enemigo sigue destruyendo y normalizando cosas que el Eterno no prueba. La Torá enseña a evaluar todo. Jeremías 6:16 lo dice, y nadie cuestiona el origen de esa fiesta, man. Y número 5, colocar la cultura por encima de la obediencia espiritual. Cuando usted dice: pero es que esto lo celebra mi familia, y esto es de los judíos, y esto yo no quiero que sea para mí, usted está entrando en rebeldía. Usted está comportándose como la mujer de Job, cuando le dijo a Job cuando enfermó, y le dijo: muchacho, maldice a Dios y muérete si ya todo lo has perdido. Está haciendo lo mismo. Cuando una persona sabe lo que el Eterno estableció, pero decide seguir tradiciones culturales por aceptación social, comienza el proceso silencioso de idolatría moderna. La cultura se convierte en autoridad espiritual y gobierna y dirige tu vida hacia un abismo de maldiciones y perdición. Por eso es que en Navidad hay tantas muertes. El enemigo le pasa tanta factura a tanta gente que muere en las carreteras por personas que manejan bajo los efectos de bebidas alcohólicas excesivos. Eso es el enemigo pasando factura. Clave espiritual: destruir hábitos incorrectos no significa vivir aislado de la sociedad. No es que ahora tú te vas a poner en una cápsula y vas a vivir señalando todo malo, todo malo, todo malo. No, tampoco los extremos son buenos, sino entender que aunque te ha tocado vivir en un lugar donde hay mucha corrupción, donde no se practica en orden del día lo que el Eterno quisiera que la gente hiciera, debes entender que estás en un lugar de restauración,
donde Dios te está restaurando, donde Dios quiere que establezcas tus prioridades dirigidas hacia Él para que te empiece a ir bien. ¿Por qué tú crees que la mayoría de la gente es negativa? ¿Por qué tú crees que la mayoría de la gente que es negativa no les va bien en la vida? ¿Por qué usted cree que siempre están viviendo de queja en queja y nunca lo ve progresar? Porque eso es lo más que abunda, lo cultural. Le han dado la prioridad a ídolos culturales, a hábitos culturales. Han sacado a Dios de su vida con conocimiento o sin conocimiento. Porque el desconocimiento no te exime de las responsabilidades o de las consecuencias, de los efectos que trae hacer algo dañino o algo que Dios no aprueba. Entonces, el Padre quiere que entienda que aunque estás en un mundo contaminado, Él sabe que el mundo lo está, pero Él te ha equipado de un corazón bello, humilde, para entender y recibir esta palabra. Por eso primero el orden del Eterno, el Padre coloca a hablarte, te empieza a revelar, y luego las costumbres humanas simplemente van a estar ahí, pero usted no las celebre, no se haga parte de ellas. Busque primeramente el reino, como dice Mateo 6:33, para que las demás cosas vean y sean añadidas. La idolatría no empieza cuando alguien adora una estatua, empieza cuando las costumbres del mundo empiezan a ocupar el tiempo, la mente y el corazón que estaban diseñados para las citas divinas del Eterno. ¿Sabías que cada vez que hay una fiesta de Israel, el Señor te envía una invitación, una cita divina? Y cada vez que tú faltas, es otro día más que tienes que seguir repitiendo escenas en tu vida que tú no quieres vivirlas. Cerramos. La restauración espiritual de una generación comienza cuando decides volver al calendario de Dios, o saber que Dios tiene un calendario, que Él no trabaja por improvisación. Él tiene un plan y Él todo lo tiene en su agenda. Volver a las prioridades de Dios es volver a lo que el Padre siempre ha querido desde el principio. Volver a las instrucciones de Dios, a sus mandamientos. Porque cuando el hombre vuelve al orden del cielo, porque lo que Dios establece es un orden que viene del cielo, su vida deja de ser guiada por temporadas culturales. Comienza a ser guiada por tiempos establecidos por Yahweh. Mire la agenda de Yahweh y mire la agenda del mal. Dios tiene unas fiestas, pero viene el enemigo y te sonsaca con otros ofrecimientos. Entonces te dice el día de ir a Pesa, celebrar Pesa, te dice hay un concierto de Bad Bunny o del cantante más famoso de tu país, y allá tú dices, pues voy. La fiesta de los panes sin levadura, Shavuot, Tonterúa, Yom Kippur, Sukkot, ya tenemos una clase de esto. Pero Él te ofrece conciertos, bebidas, drogas, fornicación, para que tú no sepas ni que eso existe. Eso es lo que Él hace, robándote tu identidad, robándote el camino de santidad. Porque sabe el enemigo que si Él te roba los días santos, los tiempos de convocación, las citas divinas, y te entretiene ofreciéndote la mujer más linda o el hombre más bello de tu país o de tu pueblo o de tu comunidad, para que ahora te envuelvas en una fornicación y te atrases y te envuelvas en los deseos carnales. El enemigo lo que está haciendo es dándote de lo que la carne quiere, pero te está robando de lo que el espíritu anhela. Por eso después te sientes vacía, te sientes vacío y sientes que no avanzas. Asignación semanal, amado, para terminar. Esta asignación es para esta semana. Yo quiero que todos los que estamos aquí hagamos una renuncia a la idolatría. Y primero, durante esta semana, cada persona, cada uno de los que estamos aquí, o si estás viendo esta clase ya grabada, yo quiero que hagas esta asignación como compromiso del Señor. Y es que realices un proceso consciente de evaluación espiritual personal. Haz una auditoría, dile Señor, mira mi corazón, y si hay algo dentro de mí que merece atención para yo confesar algún pecado, algún anatema, algún símbolo, algún hábito cultural, algún pensamiento erróneo que yo me ha llevado a ser idólatra indirectamente o directamente. Yo quiero que tú lo saques.
Porque el objetivo es en esta clase que tú puedas identificar qué cosas te han separado del Señor, cuáles son los pensamientos que se han opuesto para que tú avances, para que te desconectes de Dios y que te están bloqueando la bendición desde hace meses o años. Esos hábitos que crean dependencia han ocupado el lugar que solo le pertenece a Dios. Dedica diariamente al menos 10 minutos de reflexión en silencio y pregúntale al Señor: ¿qué cosas debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo dejar atrás? ¿Qué debo seguir dentro de tu Torá? Pues son los mandamientos. Muéstrame, Señor. Ya Dios te está mostrando. Camina de fe y valor. Pregunta que el Padre quiere que te haga: ¿en qué confías primero cuando tienes miedo? ¿Necesidad o incertidumbre? Escríbelo en un cuaderno espiritual. Segundo, selecciona un hábito que consideres que te distrae espiritualmente. Exceso de redes sociales, dependencia del dinero como seguridad emocional, personas que influyen negativamente, entretenimiento que contaminan tu mente. Y establece una acción concreta para reducirlo. Ven sacándolo poco a poco de tu vida. No tiene que ser de cantazo. Si sientes sacarlo de cantazo, hazlo. Pero si sientes que te cuesta, hazlo suave, paso a paso, eliminando durante estos 7 días toda distracción, todo lo que te absorbe la fe y la energía. Rodéate de gente positiva. Tercero, sustituye ese hábito por un tiempo intencional de oración. Antes sacaba tiempo para estar en un lugar donde todo el tiempo había discordia, chismes, diretes. Ahora saca ese tiempo, 20, 30 minutos para orar. Lectura bíblica o meditación en los mandamientos. Finalmente, el último día de la semana, escribe una reflexión de lo aprendido. Saca estos 6 días próximos, amado, para hacer esto. Y escribe una reflexión en una libreta. Compra una libreta para que tú escribas la vivencia que estás teniendo durante esta semana, y después en el TikTok Live o aquí en el Zoom trae eso como testimonio. A mí me encanta terminar la clase y terminar de grabar y que ustedes vengan a hablar. Muchas veces no me hablan y se me quedan tímidas. Está bien, respetamos eso, no hay problema. Pero Dios quiere que tú abras la boca, que testifique lo que Él está haciendo en tu vida. Porque de nada vale que Dios te transforme y que nadie lo sepa. Toma una decisión clara de las cosas que vas a abandonar permanentemente para caminar en mayor obediencia y libertad espiritual. Cuarto y último, asignación final para que cumplas esta semana: desaloja cualquier dios pagano de tu rutina y de tu vida. Horóscopo, brujas, santos, chismes. Desaloja en tu mente la preocupación de cómo vas a ganar el dinero. Preocúpate de hacer un plan, pero que sea Dios el que se envuelva en ese plan, en ese diseño nuevo de búsqueda. Y eso se hace poniendo a Dios primero. Señor, voy a buscarte a ti porque sé que las demás cosas vendrán por añadidura. Voy a hacer un plan en mi empresa esta semana para que tú me prosperes, pero quiero que sepas que no voy a dejar de orar, no voy a robar tu tiempo, no voy a dejar de buscarte para yo entonces poner el trabajo en primer lugar. Busca en tu hogar cualquier foto o imagen que te haga recordar tristes momentos que te hacen llorar constantemente, que pudo ser un obstáculo de bendición, que se opone entre la relación tuya y la de Dios. Y prepárate, porque algo grande va a suceder a favor de tu finanza, a favor de tu paz, de tu estabilidad emocional al finalizar esta semana, si pones en práctica estas 4 cosas que te acabo de mencionar. Y por último, si puedes, busca una imprenta en tu comunidad que haga esta pulserita. Yo voy a ver si las mando a hacer. Y las personas que me vayan aprobando las clases, les voy a empezar a enviar pulseritas como esta que dice: Yahweh, Yeshua y el Rúa me dirigen a la eternidad. O esta otra que dice: en la obediencia
hay bendición.